El olor a canela y piloncillo siempre ha sido el perfume de mi vida. Es el aroma de la promesa, del pan caliente que sale del horno antes de que el sol despierte, el dulce abrazo que ha envuelto cada uno de mis días desde que tengo memoria. Hoy, ese aroma se sentía diferente. Se sentía como un preludio, como la calma engañosa antes de una tormenta que yo, en mi bendita ignorancia, no veía venir. Estaba limpiando la vitrina de cristal, puliendo las huellas de los niños que habían pasado el día anterior, pegando sus narices al vidrio mientras sus padres elegían entre conchas y cuernitos. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Eran las 4 de la tarde, la hora tranquila en la panadería, el dulce recuerdo, el legado que mi amado esposo, Ricardo, y yo habíamos construido con harina, sudor y un amor inmenso. El teléfono sonó, y mi corazón dio un vuelco de alegría al ver el nombre de mi hija en la pantalla, Sofía. Mi niña. ¿Cómo estás, amor?, respondí, mi voz cargada de un cariño que me brotaba del alma. Bien, mamá. Ocupada, su voz sonaba distante, apresurada. Siempre estaba ocupada. Desde que se había comprometido con Javier, su mundo se había convertido en un torbellino de preparativos, reuniones y eventos sociales que yo apenas entendía. Lo imagino, mi vida. Justo te llamaba por eso. Quería preguntarte, ¿a qué hora es la cena de compromiso este sábado? Para saber cómo organizarme con la panadería. Tu tía Carmen puede ayudarme a cerrar, pero necesito decirle a qué hora. Hubo un silencio. No fue un silencio normal, no fue el tipo de pausa que haces para pensar. Fue un silencio pesado, denso, cargado de algo que no supe descifrar en ese instante. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, entrecortada. Sofía, ¿estás ahí?, pregunté, una pequeña semilla de inquietud comenzando a germinar en mi pecho. Ah, mamá, sobre eso, su voz era un susurro, casi inaudible. La cena. Hizo otra pausa, y esta vez pude sentir su vacilación como una corriente eléctrica. La cena fue ayer. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras, sin sentido. Mi cerebro se negó a procesarlas. Debí haber escuchado mal. Quizás la señal era mala. ¿Cómo que fue ayer, mi amor? ¿No era este sábado? Creo que me confundí de fecha, qué cabeza la mía, intenté reír, pero el sonido se atoró en mi garganta. No, mamá. No te confundiste, dijo, y su voz adquirió un tono extrañamente defensivo. Surgió así. Fue algo muy, muy íntimo. Solo familia, ya sabes, la familia cercana. Familia cercana. La frase me golpeó con la fuerza de una bofetada. El trapo de limpieza cayó de mi mano. Me apoyé en el mostrador, sintiendo como las piernas me flaqueaban. El aroma a canela de repente se volvió nauseabundo, sofocante. Miré a mi alrededor, a las paredes de la panadería que habían sido testigos de cada sacrificio, de cada lágrima y cada risa. Las paredes que habían visto a Sofía crecer, haciendo sus tareas en una de las mesas mientras yo amasaba hasta la madrugada. Familia, cercana, repetí, mi propia voz sonando ajena, quebrada. Sí, mamá. Javier, sus padres, su hermana, ya sabes, dijo, enumerando a una familia que no era la mía. Una familia que, aparentemente, ahora era la única que importaba. No supe qué más decir. Un vacío inmenso y helado se abrió en mi pecho, devorando todo el calor, toda la alegría. Me quedé en silencio, escuchando el zumbido de los refrigeradores, el tic-tac del viejo reloj de pared que Ricardo había colgado. Cada segundo era una tortura. Bueno, mamá, te tengo que dejar. Estoy en medio de algo, dijo finalmente, con una prisa que delataba su incomodidad, su deseo de huir de la herida que acababa de infligir. Claro, mi niña, logré decir. Cuídate. Colgó. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, la pantalla ahora oscura. Miré mi reflejo en el cristal del horno que había pulido momentos antes. Vi a una mujer de 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño desordenado, con harina en las mejillas y una expresión de incredulidad y dolor tan profunda que apenas me reconocí.
Vi a una mujer que acababa de ser borrada de la vida de su única hija. Vi a una extraña. La daga que mi hija me había clavado era invisible, pero su filo era el más cruel que jamás había sentido. Y en ese silencio ensordecedor, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. La noche cayó sobre el barrio, pero para mí, la oscuridad había llegado horas antes. Cerré la panadería en un estado de trance, moviéndome como un autómata. Mis manos realizaron las tareas de siempre, limpiar las superficies, apagar los hornos, barrer el suelo, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, atrapada en ese breve y devastador intercambio telefónico. En lugar de subir a mi pequeño apartamento encima de la tienda, me quedé en la cocina de la panadería. La penumbra estaba rota solo por la pequeña luz del piloto de la estufa. Me senté en el viejo taburete de madera donde tantas veces me había sentado con Ricardo a tomar un café después de una larga jornada. El silencio era mi única compañía, un silencio que gritaba la ausencia de mi hija, la ausencia de mi lugar en su mundo. Mis manos, temblorosas, buscaron refugio en el gesto familiar de abrir el cajón inferior del viejo escritorio de mi esposo. Dentro, debajo de un montón de facturas y recetas viejas, estaba la caja de madera de cedro. Su aroma terroso y antiguo llenó el aire mientras la ponía sobre mis rodillas. La abrí con cuidado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo desvaído, descansaba una fotografía. Era de Ricardo y yo, tomada el día que inauguramos la panadería, hace más de 35 años. Éramos jóvenes, llenos de sueños y con una capa de harina cubriéndonos como si fuera confeti de celebración. Ricardo me abrazaba por la cintura, su sonrisa era tan amplia y genuina que casi podía escuchar su risa resonando en la cocina silenciosa. Mis dedos rozaron su rostro en la foto, y un sollozo seco escapó de mis labios. «Ay, mi amor», susurré al aire. «Si estuvieras aquí, no sé qué pensarías de todo esto». Recordé nuestras conversaciones nocturnas, sentados justo aquí, en este mismo lugar. Hablábamos de Sofía, de su futuro brillante, de todo lo que queríamos darle. Pero también recordé un sueño que habíamos compartido, un sueño que habíamos pospuesto una y otra vez por el bien de nuestra hija. Algún día, Elena, me había dicho Ricardo una noche, mientras mirábamos un documental sobre España. Algún día, cuando Sofía esté encaminada, tú y yo nos iremos a Andalucía. Cerraremos la panadería por un mes entero. Visitaremos los pueblos blancos, probaremos cada pan, aprenderemos los secretos de sus maestros panaderos. Será nuestro viaje, nuestro dulce recuerdo. Ese sueño se convirtió en nuestro secreto, nuestro horizonte personal. Pero la vida tenía otros planes. La enfermedad de Ricardo llegó sin avisar, y nuestro sueño se guardó en esta caja de madera, junto con su fotografía. Después de su partida, todo mi universo se contrajo para girar únicamente alrededor de Sofía. Mi sueño de Andalucía fue enterrado bajo las colegiaturas, los gastos de su primer apartamento, los caprichos que yo justificaba como inversiones en su felicidad. Y mientras sostenía la foto, otra de las frases de Ricardo vino a mi mente con una claridad dolorosa. Fue durante una de las pocas veces que discutimos sobre Sofía. Ella era una adolescente entonces, y había tenido un berrinche por no conseguir el vestido más caro para una fiesta. Yo la había defendido, como siempre. El amor no es ciego, Elena, me había dicho Ricardo con una seriedad que rara vez usaba. El amor debe tener los ojos bien abiertos. Nuestro amor está en este pan que alimenta a la gente, y está en nuestra hija. Pero nunca, escúchame bien, nunca dejes que nadie, ni siquiera ella, dé por sentado ese amor. El respeto es el ingrediente secreto. Sin respeto, el pan se vuelve amargo. En ese momento, sus palabras me parecieron una exageración, el sermón de un padre preocupado. Ahora, en la soledad de mi cocina, sus palabras eran un eco profético, un susurro del pasado que me advertía de mi propia ceguera. Le había dado todo a Sofía, mi tiempo, mi energía, mi propio sueño, y a cambio, me había convertido en un mueble viejo en su nueva y reluciente vida. Alguien a quien se puede arrinconar cuando llegan las visitas importantes. Cerré la caja de madera con un chasquido suave pero definitivo. El dolor seguía ahí, una brasa ardiente en mi pecho. Pero debajo de ese dolor,
una nueva sensación comenzaba a tomar forma. Era pequeña, frágil, pero inconfundible. Era la resolución. El legado de Ricardo no era solo una panadería. Era una lección de dignidad. Y esa noche, en la oscuridad, rodeada por los fantasmas de mis sueños sacrificados, decidí que era hora de recordar esa lección. Mi hija me había enseñado el amargo sabor de la falta de respeto. Ahora, yo le enseñaría el verdadero valor de lo que había perdido. La memoria es una tierra extraña. A veces es un jardín florido, otras veces un campo minado. Esa noche, mi mente me arrastró 5 años atrás, a un día soleado que ahora se sentía gris y pesado. Sofía acababa de graduarse de la universidad, la primera en nuestra familia en hacerlo. Mi pecho se había hinchado de un orgullo tan grande que sentía que podía flotar. Había empapelado la panadería con fotos de su graduación, para que cada cliente supiera que mi hija, mi brillante Sofía, era ahora una profesionista. Una tarde, llegó a la panadería con los ojos encendidos de una emoción febril. Llevaba una revista de viajes en la mano, abierta en una página que mostraba la Torre Eiffel iluminada. «Mamá, mira», dijo, su voz vibrando de deseo. «Mis amigas van a hacer un viaje por Europa este verano. París, Roma, Madrid. ¿Te imaginas? Sería la experiencia de mi vida, una oportunidad para abrir mi mente, para ver el mundo antes de empezar a trabajar». Mi corazón se encogió un poco. Sabía lo que venía después. Nuestros ahorros eran modestos, apenas suficientes para mantener el negocio y cubrir emergencias. Un viaje a Europa estaba tan lejos de nuestras posibilidades como la luna. «Mi amor, eso suena maravilloso», dije con cuidado, tratando de no apagar su entusiasmo. «Pero, sabes que el dinero es un poco justo ahora». Su rostro se transformó. La emoción fue reemplazada por una nube de decepción y un puchero que, incluso a sus 22 años, sabía usar con una eficacia devastadora. «Lo sé, mamá. Pero es que todas van. Yo sería la única que se quedaría aquí. No es justo. Después de tanto estudiar, ¿no me merezco una recompensa?» Cada palabra era un pequeño dardo dirigido a mi corazón de madre. La culpa, esa vieja conocida, comenzó a susurrarme al oído. ¿Cómo podía negarle el mundo a mi hija, a mi niña brillante? No había trabajado toda mi vida precisamente para esto, para darle las oportunidades que yo nunca tuve. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, el eco de sus palabras, «no es justo», resonando en mi cabeza. Al amanecer, tomé una decisión. Fui a mi viejo joyero y saqué la única pieza de valor que poseía, el collar de oro con un pequeño dije de colibrí que Ricardo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Era mi tesoro, el último regalo que me había dado antes de enfermar. Cuando se lo mostré a Sofía, sus ojos se abrieron como platos. «¿De verdad, mamá?», preguntó, su voz llena de una incredulidad que rápidamente se convirtió en júbilo. «Tu felicidad es mi mejor joya», le respondí, aunque sentía una punzada de dolor al decir esas palabras. El día que fuimos a la casa de empeño del centro fue surrealista. El lugar olía a polvo y a esperanzas rotas. El hombre detrás del mostrador, con sus lentes gruesos y sus dedos manchados de nicotina, tomó mi collar y lo pesó en una pequeña balanza con una frialdad clínica. Lo examinó con una lupa, ajeno por completo al valor sentimental que contenía cada eslabón de oro. «Te doy esto», dijo, escribiendo una cifra en un papel. Era menos de lo que esperaba, pero sería suficiente para el viaje de Sofía. Vi cómo mis manos, las mismas que habían amasado miles de panes, temblaban ligeramente al firmar el papel. Sofía, a mi lado, vibraba de impaciencia. No notó mi temblor, ni la lágrima solitaria que rodó por mi mejilla cuando el hombre guardó mi colibrí en una pequeña bolsa de plástico y la arrojó a un cajón lleno de otros sueños empeñados. Sofía se fue a Europa. Durante un mes, recibí postales esporádicas y vi sus fotos en las redes sociales, ella sonriendo frente al Coliseo, bebiendo vino en un café parisino, posando con bolsas de compras de marcas que yo ni siquiera podía pronunciar. Se veía feliz, radiante. Y yo me decía a mí misma que eso era lo único que importaba. Cuando regresó,
me trajo un pequeño llavero de la Torre Eiffel de plástico. Gracias por todo, mamá. Fue increíble, dijo, dándome un beso rápido en la mejilla antes de empezar a desempacar sus tesoros, ropa, zapatos, perfumes. Nunca volvió a mencionar el collar. Nunca preguntó si me había dolido venderlo. Para ella, mi sacrificio había sido simplemente el precio de un boleto, el costo de un horizonte que ella anhelaba y que yo, ciegamente, le había entregado sin pedir nada a cambio. En ese momento no lo vi, pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa fue la primera vez que vendí una parte de mí misma por su felicidad, y la primera vez que ella lo aceptó como si fuera su derecho de nacimiento. 2 años después del viaje a Europa, cuando Sofía ya trabajaba en una prestigiosa firma de marketing, creí que los grandes sacrificios habían terminado. Me sentía orgullosa de verla convertida en una mujer independiente, con su propio sueldo y su propio apartamento. Pero la independencia, como pronto descubriría, tenía sus matices. Sofía había adoptado un estilo de vida que parecía sacado de las revistas que leía. Cenas en restaurantes de moda, ropa de diseñador, escapadas de fin de semana a viñedos con su nuevo novio, Javier. Yo la miraba con una mezcla de admiración y una pizca de preocupación. Todo parecía tan caro, tan efímero. La llamada llegó un martes por la noche. Eran casi las 11, y yo ya estaba en la cama, agotada después de un día particularmente ajetreado. Mamá, la voz de Sofía al otro lado era un hilo tembloroso, cargado de pánico. ¿Estás despierta? Me incorporé de inmediato. Sí, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no estoy bien, sollozó. Mamá, estoy en problemas. Hice una tontería. Me explicó, entre lágrimas y frases entrecortadas, que había acumulado una deuda enorme en sus tarjetas de crédito. Había intentado mantener el ritmo de vida de Javier y sus amigos, había pagado cenas y comprado regalos que no podía permitirse, siempre pensando que con el siguiente sueldo se pondría al día. Pero la bola de nieve había crecido hasta convertirse en una avalancha que estaba a punto de sepultarla. Los intereses la estaban ahogando, y el banco la amenazaba con acciones legales. No sé qué hacer, mamá. Si Javier se entera, si lo saben en mi trabajo, me muero de la vergüenza, lloraba desconsoladamente. Mi corazón de madre se hizo pedazos. Olvidé mi cansancio, olvidé la imprudencia de sus actos. Solo podía escuchar el miedo en la voz de mi niña. Tranquila, mi vida. Lo vamos a solucionar, le dije, aunque no tenía ni la menor idea de cómo. Mañana a primera hora, ve al banco y pide el estado de cuenta exacto. Veremos qué se puede hacer. La cifra era astronómica. Equivalía a las ganancias de la panadería de varios meses. No teníamos ese dinero. Pero la imagen de mi hija, humillada y desesperada, era un motor más poderoso que cualquier lógica financiera. Así comenzaron las noches de masa y lágrimas. Tomé una decisión drástica, acepté un pedido enorme para un evento corporativo, algo que normalmente habría rechazado por su magnitud. Durante 2 semanas, mi vida se convirtió en un ciclo interminable de trabajo. Me levantaba a las 3 de la mañana para empezar a amasar. La cocina de la panadería, normalmente mi santuario, se convirtió en mi celda de trabajos forzados. Recuerdo una de esas madrugadas con una claridad dolorosa. El cansancio era tan profundo que sentía los huesos como si fueran de plomo. Mis manos, artríticas por años de amasar, ardían con cada movimiento. Mientras esperaba que una tanda de pan levara, me quedé dormida por un instante, con la cabeza apoyada en el mostrador, mi mejilla pegada a la superficie fría y enharinada. Me despertó el timbre del temporizador, sobresaltada y desorientada. En ese momento de vulnerabilidad, saqué mi teléfono, buscando un poco de consuelo. Abrí las redes sociales y lo primero que vi fue una foto que Sofía acababa de publicar. Estaba en una playa, en una de sus escapadas de fin de semana con Javier. Llevaba un bikini caro y unas gafas de sol de diseñador, y sonreía a la cámara con una copa de champán en la mano. El pie de foto decía, vida dura. Almohadilla fin de semana, almohadilla relax. Miré la foto, luego miré mis manos cubiertas de harina,
sentí el dolor punzante en mi espalda y el agotamiento que me nublaba la mente. Y por primera vez, una grieta apareció en mi devoción incondicional. No era envidia, era algo más profundo. Era la dolorosa constatación de la desconexión, del abismo que se había abierto entre su realidad y la mía. Yo estaba pagando el precio de sus errores con mi salud y mi sueño, mientras ella vivía en una burbuja de despreocupación. Conseguí el dinero. Pagué su deuda hasta el último centavo. Cuando le di el recibo, me abrazó y me llenó de besos. Eres la mejor mamá del mundo. Te lo pagaré, te lo juro, prometió. Nunca lo hizo. La deuda se olvidó, pero yo no. Yo no olvidé el olor a levadura y a lágrimas en la madrugada. No olvidé el contraste entre su sonrisa en la playa y mi agotamiento en la cocina. Y aunque la perdoné, esa memoria se quedó grabada en mí, una cicatriz silenciosa que advertía de una verdad que yo todavía me negaba a aceptar del todo. El día que conocí formalmente a la familia de Javier fue el día que entendí, sin lugar a dudas, que mi hija y yo ya no pertenecíamos al mismo mundo. Sofía había estado nerviosa durante toda la semana. Mamá, por favor, trata de encajar, me había pedido, con una expresión de súplica que me ofendió y me dolió a partes iguales. ¿Qué quieres decir con encajar, Sofía? Soy tu madre. No un personaje que deba interpretar un papel. No, no es eso, se apresuró a decir, aunque ambos sabíamos que sí lo era. Es solo que, son un poco diferentes. Son muy formales, muy correctos. La reunión fue en la casa de ellos, una mansión imponente en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, un lugar donde las paredes eran de un blanco tan puro que parecían gritar, no toques. Javier nos recibió en la puerta, impecablemente vestido. Me dio un abrazo rápido y un beso en la mejilla que se sintió más como un trámite que como un gesto de afecto. Luego apareció Beatriz, su madre. Era una mujer alta, delgada, con un collar de perlas que probablemente costaba más que mi horno industrial. Me miró de arriba abajo, y su sonrisa no llegó a sus ojos fríos y calculadores. Elena, un placer finalmente conocerte, dijo, extendiendo una mano lánguida que apenas rozó la mía. Sofía nos ha hablado mucho de ti. El tono en que lo dijo sugería que lo que Sofía había contado no era precisamente un cuento de hadas. Nos sentamos en una sala de estar que parecía un museo. El silencio era incómodo, roto solo por el tintineo del hielo en los vasos. Traté de iniciar una conversación, de hablar de la panadería, de mi barrio, de las cosas que conformaban mi vida. Pero mis palabras parecían caer al vacío, absorbidas por las alfombras persas y los muebles de caoba. Beatriz me hacía preguntas que se sentían como interrogatorios. ¿Y la panadería? ¿Es un negocio muy demandante? ¿Y siempre has vivido en ese barrio? Debe ser muy pintoresco. Cada adjetivo era una pequeña daga envuelta en seda. El golpe de gracia llegó cuando nos sirvieron unos canapés. Al intentar tomar uno, un poco de harina que se había quedado atrapada en el puño de mi blusa cayó sobre la impecable mesa de centro de cristal. Fue una cantidad minúscula, casi invisible, pero Beatriz la vio. Hizo una pausa dramática, miró la mota de polvo blanco y luego me miró a mí. Una pequeña sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. Se inclinó hacia mí, como si fuera a compartir un secreto, y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran, vaya, Elena, ¿tus manos siempre huelen a levadura? Es un olor tan terrenal. El insulto fue tan sutil y a la vez tan brutal que me dejó sin aire. Sentí la sangre subir a mis mejillas. Miré a Sofía, buscando su apoyo, una mirada, una palabra que me defendiera. Pero lo que encontré me rompió el corazón. Sofía no me miraba a mí. Miraba a Beatriz, y en su rostro había una expresión de pura mortificación. Se sonrojó violentamente, no de ira por la ofensa a su madre, sino de vergüenza. Vergüenza de mí. Se levantó de un salto, tomó una servilleta y limpió la mota de harina con una rapidez febril. «Ay, mamá, qué descuidada», dijo con una risa nerviosa y forzada. Luego me tomó del brazo y me llevó hacia el balcón, lejos de la mirada de los demás. «Mamá, por el amor de Dios», susurró,
su voz un siseo furioso. ¿No podías tener un poco más de cuidado? ¿No te das cuenta de dónde estamos? Me quedé mirándola, atónita. No era la humillación de Beatriz lo que me dolía. Era la traición de mi propia hija. En ese momento, frente a la opulencia de esa casa y la frialdad de esa gente, Sofía no había elegido a su madre. Había elegido a su suegra. Había elegido la apariencia, el estatus, el dinero. Me di cuenta de que para ella, yo, con mis manos enharinadas y mi olor a pan, era un recordatorio de un origen que desesperadamente quería olvidar. Yo era la mancha en su nuevo y brillante lienzo. Y esa fue la semilla. La semilla de la traición que florecería en su forma más cruel con una simple frase: la cena fue ayer. Solo familia cercana. Ese día entendí que la exclusión no había comenzado ayer. Había comenzado mucho tiempo atrás, en una sala de estar impecable, con una mota de harina y una hija avergonzada. De vuelta al presente, o más bien, a las semanas previas a la llamada fatídica. La noticia del compromiso de Sofía y Javier me había llenado de una alegría genuina, aunque teñida por la sombra de mis experiencias con su familia. Decidí ignorar mis recelos, diciéndome a mí misma que la felicidad de mi hija era lo más importante. Una tarde, Sofía llegó a la panadería, no con la calidez de una hija que visita a su madre, sino con la eficiencia de un gerente de proyectos. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. «Mamá, tenemos que hablar de la boda», dijo, sentándose en una de las mesas y abriendo la carpeta con un aire de suma importancia. Dentro había hojas de cálculo, folletos de lugares de lujo y recortes de revistas de novias. Me senté frente a ella, sintiendo una extraña premonición. «He estado haciendo un presupuesto», continuó, pasándome una hoja llena de números. «Esto es más o menos lo que necesitamos para tener una boda decente». Mis ojos recorrieron la lista. El alquiler de una hacienda en las afueras de la ciudad, un servicio de catering gourmet, un diseñador de flores, un fotógrafo de renombre, y un vestido de novia de una boutique cuyo nombre solo había visto en revistas de celebridades. La suma total al final de la página me dejó sin aliento. Era una cantidad de dinero que la mayoría de la gente de mi barrio no vería junta en toda su vida. Tragué saliva, buscando las palabras adecuadas. «Mi amor, esto es muchísimo dinero. Es hermoso, de verdad, pero está muy por encima de nuestras posibilidades». La expresión de Sofía se endureció. «No dije que fuera barato, mamá. Dije que era lo que se necesita. La familia de Javier está acostumbrada a un cierto nivel. No podemos presentarnos con una fiesta en el patio de la casa con carnitas y mariachi. Sería una humillación». La forma en que dijo «carnitas y mariachi», con tanto desdén, como si fueran algo sucio, me dolió profundamente. Eran las tradiciones con las que ella había crecido, las fiestas de cumpleaños de su infancia. «Sofía, una boda no se trata de impresionar a nadie, se trata de celebrar el amor», argumenté suavemente. «Para ti es fácil decirlo», espetó, su voz subiendo de tono. «Tú no tienes que lidiar con la mirada de Beatriz cada vez que menciono algo que no es de su mundo. ¿Crees que no me cuesta? ¿Crees que no me siento juzgada constantemente? Estoy haciendo todo esto por nosotros, para que nos acepten, para que nos respeten». «¿Y quién va a pagar por ese respeto, Sofía?», pregunté, mi propia voz ahora más firme. Ella me miró con una incredulidad que me pareció ensayada. «Pues, tú, mamá. Siempre me has apoyado. Eres mi única familia. El padre de Javier va a pagar una parte, pero la tradición es que la familia de la novia se encargue del resto. Además, sé que papá te dejó bien posicionada. No me digas que no puedes hacerlo». Ahí estaba. La mención del dinero de su padre, no como un colchón de seguridad o el fruto del trabajo de su vida, sino como un recurso disponible para sus caprichos. Me di cuenta de que en su mente, mi dinero y el de ella eran lo mismo. Yo era simplemente la guardiana de su fondo personal. «El dinero de tu padre es para emergencias, para asegurar tu futuro, no para una fiesta que no podemos permitirnos», le dije, tratando de mantener la calma. Se levantó de la mesa, sus ojos brillando con lágrimas de frustración y rabia.
No lo puedo creer. Pensé que estarías feliz por mí. Pensé que querrías lo mejor para mí. Solo quiero que estés orgullosa de mí, mamá. ¿Ni eso puedo pedir? Usó la manipulación como un arma experta, apuntando directamente a mi punto más débil, mi deseo de verla feliz y orgullosa. Se dio la vuelta y salió de la panadería, dejándome sola con la carpeta abierta sobre la mesa, una factura detallada no solo de una boda, sino del abismo que nos separaba. Me quedé mirando los números, pero lo único que veía era el precio exorbitante que mi hija estaba dispuesta a hacerme pagar para comprar un lugar en un mundo al que yo, claramente, no estaba invitada. Unos días después de la tensa conversación sobre el presupuesto de la boda, Beatriz, la madre de Javier, ejecutó su siguiente movimiento estratégico. Me llamó personalmente, con una voz empalagosamente dulce que no lograba ocultar su filo de acero. Elena, querida. Estaba pensando, ya que pronto seremos familia, deberíamos pasar más tiempo juntas. ¿Por qué no nos acompañas a Sofía y a mí a almorzar el jueves en el club? La invitación se sentía como una trampa, pero rechazarla habría sido darle más munición a Sofía. Acepté, con el estómago hecho un nudo. El club era un bastión de la opulencia, un lugar donde el aire mismo parecía más caro. Las mujeres presentes llevaban joyas que brillaban con una luz fría y distante, y hablaban en un tono de voz bajo y conspirador. Me sentí como un gorrión en una jaula de pavos reales. Beatriz estaba en su elemento. Durante todo el almuerzo, se dedicó a tejer una red de humillaciones sutiles. Hablaba de sus recientes viajes a Europa, de las dificultades para encontrar buen servicio doméstico, de la importancia de mantener las buenas costumbres. Cada frase era una indirecta, una forma de resaltar la distancia entre su mundo y el mío. Mi Javier tiene un gusto tan refinado, dijo en un momento, mirando a Sofía. Es crucial que su esposa sepa cómo moverse en su círculo. Una primera impresión lo es todo, ¿no crees, Elena? Yo solo sonreía y asentía, sintiéndome cada vez más pequeña e invisible. Pero lo peor era ver a Sofía. Se reía de los chistes de Beatriz, asentía con fervor a cada una de sus opiniones, y me lanzaba miradas de advertencia cada vez que yo abría la boca para decir algo que pudiera sonar demasiado común. Estaba actuando, interpretando el papel de la nuera perfecta, y en esa obra, yo era el accesorio incómodo que desentonaba con la escenografía. El almuerzo terminó, y sentí un alivio inmenso al salir de ese ambiente sofocante. En el coche de vuelta, Sofía estaba eufórica. ¿Ves, mamá? No fue tan difícil. A Beatriz le encantaste. No tuve el corazón para decirle que Beatriz no me había encantado, me había diseccionado. Me había puesto bajo un microscopio para encontrar todos mis defectos. Esa misma tarde, mientras intentaba quitarme el mal sabor de boca amasando una nueva tanda de pan, sonó el teléfono. Era mi hermana mayor, Carmen. Carmen era mi ancla a la realidad. Práctica, directa y con un detector de tonterías infalible. Le conté del almuerzo, tratando de restarle importancia. «Ay, hermanita», exclamó al otro lado de la línea, y pude imaginarla negando con la cabeza. «¿Hasta cuándo vas a dejar que te pisoteen así?» «No es para tanto, Carmen». «Solo son diferentes», empecé a decir. «No me vengas con eso, Elena», me interrumpió. «Diferente es que a mí me guste el café con azúcar y a ti sin. Esto es otra cosa. Esa mujer te estaba humillando, y tu hija se lo permitió. ¿No te das cuenta? Abre los ojos, hermana. Te están usando. Esa niña y su nueva familia te ven como un cheque con patas, no como una madre. Te quieren para pagar la fiesta, pero les das vergüenza en la mesa». Sus palabras eran duras, brutales, pero resonaron con una verdad tan innegable que me dejaron sin aliento. Eran las mismas dudas que yo había estado tratando de enterrar, ahora dichas en voz alta. «Sofía me quiere», susurré, más para convencerme a mí misma que a ella. «Claro que te quiere», suavizó un poco su tono Carmen. «Te quiere como se quiere a una tarjeta de crédito sin límite. Elena, escúchame. Eres la mujer más fuerte y trabajadora que conozco. Lo que Ricardo te dejó es tuyo,
es el fruto de su amor por ti. No dejes que esa niña malcriada y esa familia de víboras te lo arrebaten para comprar su entrada a un mundo que ni siquiera vale la pena. Colgué el teléfono sintiéndome sacudida hasta los cimientos. La advertencia de mi hermana era como una luz brillante en una habitación oscura, iluminando las grietas y la suciedad que yo me había negado a ver. La duda se instaló en mi corazón, una duda fría y aterradora, ¿y si Carmen tenía razón? ¿Y si para mi hija, yo solo era el precio de la entrada? La respuesta, tristemente, no tardaría en llegar. La semana que siguió al almuerzo en el club y a la llamada de mi hermana fue una de las más largas de mi vida. Viví en un estado de limbo, suspendida entre la esperanza y el temor. La esperanza de que mis miedos fueran infundados, de que el amor de mi hija fuera más fuerte que su ambición. Y el temor, cada vez más grande, de que Carmen tuviera razón. Fue durante esa semana que tomé mi decisión. No fue un acto de ira, sino de una tristeza profunda y una claridad recién descubierta. Fue la culminación de años de pequeños desprecios, de sacrificios no reconocidos, de sentirme como una extraña en la vida de mi propia hija. La exclusión de la cena de compromiso fue simplemente la gota que derramó el vaso, la confirmación final de que yo ya no formaba parte de su familia cercana. Así que, una semana después de ese golpe devastador, cuando mi teléfono sonó y vi el nombre de Sofía en la pantalla, mi corazón no dio un vuelco de alegría. Se mantuvo quieto, firme, preparado para la tormenta que sabía que estaba a punto de desatarse. Mamá, su voz no era un saludo, era un grito, agudo y cargado de pánico y furia. ¿Se puede saber qué hiciste? Mantuve la calma. ¿De qué hablas, Sofía? No te hagas la tonta. La tarjeta. La tarjeta de crédito que me diste para los gastos de la boda. Acabo de intentar pagar el depósito del salón y fue rechazada. Rechazada. ¿Tienes idea de la vergüenza que acabo de pasar? El gerente me miró como si fuera una delincuente. Todo el mundo estaba mirando. Podía escuchar su histeria, su humillación. Pero por primera vez, su angustia no me provocaba compasión. Me provocaba una extraña sensación de distancia, como si estuviera viendo una escena de una película. ¿Olvidaste pagar la factura, mamá? ¿O qué pasó? Necesito que lo arregles ahora mismo. Tengo que volver y pagarles. Dejé que terminara su diatriba. Dejé que toda su frustración y su sentido de derecho se derramaran a través del teléfono. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, un silencio tenso se instaló entre nosotras. Y entonces, hablé. Mi voz no era un grito, no era un susurro. Era tranquila, mesurada, y tan fría como el hielo. No, Sofía. No olvidé pagar nada. Hubo una pausa. Pude sentir su confusión al otro lado de la línea. Entonces, ¿qué pasó? ¿La cancelaron? Sí, respondí. La cancelé yo. El silencio que siguió fue diferente. No era de confusión, era de puro y absoluto shock. Podía imaginar su rostro, la boca abierta, los ojos desorbitados. ¿Qué? Balbuceó. ¿Por qué harías algo así? Piénsalo un momento, Sofía, le dije, y en mi voz se coló el peso de cada decepción, de cada sacrificio. La tarjeta era para los gastos de la boda. La boda de mi hija. Pero resulta que yo no estaba invitada a la cena de compromiso porque, según tus propias palabras, era solo para la familia cercana. Mamá, eso no es lo mismo, intentó argumentar, su voz ahora temblorosa, perdiendo su fuerza. Oh, claro que es lo mismo, la interrumpí, mi voz ahora cortante como un cuchillo. Es exactamente lo mismo. Descubrí que si no soy lo suficientemente, familia, para sentarme en tu mesa, entonces ciertamente no soy lo suficientemente, familia, para pagar por ella. La tarjeta, al igual que yo, aparentemente, no es parte de la familia cercana. Se quedó sin palabras. Solo se escuchaba su respiración agitada. La tormenta había llegado, y por primera vez en mi vida, yo no era la que buscaba refugio. Yo era la tormenta. Arregla tus propios problemas, Sofía,
le dije antes de colgar. La gente adulta lo hace. Corté la llamada y apagué el teléfono. Me quedé mirando la pared de mi cocina, el corazón latiéndome con fuerza, no de miedo, sino de una liberación aterradora y estimulante. Había cortado el cordón umbilical. No el que le dio la vida, sino el que la había estado alimentando de mis sacrificios, de mi dinero y de mi dignidad. La llamada de la tormenta había terminado, y yo seguía de pie. Para entender la calma con la que enfrenté esa llamada, debemos volver atrás una semana, a la noche en que me enteré de mi exclusión. La noche en que la daga invisible me atravesó el corazón. Después de quedarme sentada en la oscuridad de la cocina de la panadería durante lo que parecieron horas, una energía extraña comenzó a recorrer mi cuerpo. El dolor seguía ahí, un nudo apretado en mi garganta, pero ya no me paralizaba. Se estaba transformando, endureciéndose hasta convertirse en una resolución fría y afilada. Me levanté y subí a mi apartamento. Encendí la luz y la realidad de mi vida me golpeó. Era un espacio pequeño, humilde, decorado con muebles viejos y recuerdos. Cada rincón hablaba de una vida de trabajo y ahorro, una vida dedicada a darle a Sofía todo lo que yo no había tenido. Y me di cuenta, con una claridad brutal, de que mientras yo vivía rodeada de los fantasmas del pasado y la modestia del presente, mi hija se avergonzaba de ello. El dolor dio paso a la ira. Una ira justa, una ira que había estado reprimida durante años. Ira por el collar vendido, por las noches sin dormir, por la humillación en el club, por cada vez que me había sentido pequeña e insignificante para que ella pudiera sentirse grande. Tomé el teléfono. No llamé a Sofía para reclamarle. Sabía que sería inútil. Ella se defendería con excusas y manipulación, y yo terminaría sintiéndome culpable, como siempre. No. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera, alguien que viera la situación sin el velo del amor maternal. Marqué el número de mi hermana. Carmen, dije cuando respondió, mi voz ronca por las lágrimas no lloradas. Elena, ¿qué pasa? Son casi las 10 de la noche, su voz sonaba preocupada. Y entonces, se lo conté todo. Le conté la llamada, las palabras exactas de Sofía, solo familia cercana. Le conté cómo me había sentido, la sensación de ser borrada, de ser una extraña. No intenté minimizarlo, no intenté justificar a mi hija. Simplemente dejé que el dolor y la humillación fluyeran en un torrente de palabras. Carmen escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Esperaba te lo dije, pero mi hermana era más sabia que eso. Esa malagradecida, dijo finalmente, su voz cargada de una furia protectora que me reconfortó. Lo siento mucho, hermanita. Nadie merece eso, y menos tú. No sé qué hacer, Carmen, admití, sintiéndome perdida. Una parte de mí quiere gritarle, y otra parte solo quiere acurrucarse y llorar. Llora todo lo que necesites esta noche, Elena, me dijo con una firmeza cariñosa. Saca todo el dolor. Pero mañana te vas a levantar y vas a recordar quién eres. Eres Elena Morales, una mujer que levantó un negocio de la nada, que crió a una hija sola, que sobrevivió a la pérdida del amor de su vida. No eres el felpudo de nadie. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero también como un llamado a las armas. Tiene la boda, Carmen. La lista de gastos que te conté. Espera que yo pague por todo, le recordé. Y ahí es donde te equivocas, respondió Carmen, su tono ahora afilado. Ella esperaba que pagaras. Pero las cosas han cambiado. Tú tienes el poder aquí, Elena. Siempre lo has tenido, pero te negabas a verlo. El dinero de Ricardo, su legado, es tu poder. Es hora de que lo uses. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una idea audaz y aterradora ya estaba empezando a formarse en mi mente. Quiero decir que es hora de que esa niña aprenda una lección. Una lección sobre el verdadero valor de la familia. Una lección que, claramente, ni tú ni la vida le han enseñado todavía. Y créeme, es una lección que solo se aprende cuando te golpea donde más duele, en el bolsillo y en el orgullo. Hablamos un poco más, y con cada palabra de mi hermana,
sentía como mi columna vertebral se enderezaba. La mujer rota que había llamado a Carmen no era la misma que colgó el teléfono. La tristeza seguía ahí, pero ahora estaba revestida de una armadura de acero. Esa noche, tomé la decisión. No sería más la víctima silenciosa. No financiaría mi propia humillación. Sofía había trazado una línea en la arena, separando a la familia cercana de los demás. Y yo, con todo el dolor de mi corazón, iba a respetar esa línea. Iba a mostrarle exactamente lo que significaba estar del otro lado. A la mañana siguiente, el sol entró por mi ventana, pero yo llevaba despierta desde mucho antes. Me vestí con un cuidado que no había tenido en años. No elegí mi ropa de trabajo habitual, manchada de harina y recuerdos. Elegí un traje sastre de color azul marino que había usado en contadas ocasiones, un atuendo que me hacía sentir seria, profesional, poderosa. No fui a la panadería. En su lugar, tomé un taxi hacia el centro de la ciudad, a un edificio de oficinas de cristal y acero que parecía pertenecer a otro mundo. El mundo de Sofía. El licenciado Morales, el abogado y viejo amigo de mi esposo, me recibió en su oficina. Su despacho olía a cuero, a libros viejos y a café recién hecho. Era un hombre mayor, con el cabello blanco y una mirada amable que se afilaba cuando hablaba de negocios. Elena, qué sorpresa tan grata, dijo, levantándose para estrechar mi mano. ¿Un café? Sí, por favor, Arturo. Fuerte, respondí. Nos sentamos, y él me observó por encima de sus gafas. No pareces venir solo a saludar, amiga mía. Te veo diferente. Decidida. Tenía razón. Le conté lo sucedido. No con la emoción de la noche anterior, sino con una narración fáctica y precisa. Le conté la llamada, la exclusión, la lista de gastos de la boda, la actitud de Sofía. No busqué su compasión, sino su consejo profesional. Él escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las yemas de sus dedos. Ricardo era un hombre inteligente, Elena, dijo finalmente. Y te quería más que a nada en el mundo. Pero también conocía a su hija. Sabía de su ambición, de su tendencia a dejarse llevar por las apariencias. Se levantó y fue a una caja fuerte que estaba oculta detrás de un cuadro. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre el escritorio entre nosotros. Cuando redactamos su testamento, insistió en añadir algo más. No quería dejarte solo dinero y propiedades. Quería dejarte protección. Quería dejarte el poder de decisión. Abrió la carpeta. Dentro no solo estaba el testamento, sino los documentos de constitución de un fondo fiduciario. La mayor parte del patrimonio de Ricardo no está en una cuenta de ahorros normal, Elena. Está en este fideicomiso. Tú eres la única administradora, la fiduciaria. Tienes el control total. Yo sabía de la existencia del fondo, pero nunca había entendido del todo sus implicaciones. Para mí, era solo una forma de organizar el dinero. Pero el dinero es para el bienestar de Sofía, ¿no?, pregunté. Es para el bienestar de la familia, me corrigió Arturo. Y Ricardo se aseguró de definir lo que eso significaba. Pasó una página y me mostró una cláusula, escrita a mano por el propio Ricardo y notariada. Su caligrafía, fuerte y clara, me hizo temblar. Arturo leyó en voz alta. Este patrimonio, fruto del trabajo y el amor de mi vida, servirá para nutrir y proteger a mi familia, construida sobre los pilares inquebrantables del amor, la lealtad, y sobre todo, el respeto mutuo. Si en algún momento el pilar del respeto se rompe, si los lazos familiares son tratados con desdén o conveniencia, la administradora, mi amada esposa Elena, tiene no solo el poder, sino el deber sagrado de proteger nuestro legado y los valores que representa, tomando cualquier medida que considere necesaria para restaurar esa dignidad. Una lágrima rodó por mi mejilla al escuchar las palabras de mi esposo, un eco de su amor y su sabiduría desde más allá de la tumba. Era como si hubiera previsto este mismo momento, como si me estuviera dando su permiso, su bendición. Miré a Arturo, mis ojos ahora firmes.
quiero congelar cualquier acceso que Sofía tenga a los fondos de esta cuenta. La tarjeta de crédito que le di está vinculada a una subcuenta del fideicomiso. Quiero que se cancele. Inmediatamente. El licenciado Morales no me cuestionó. No me pidió que lo reconsiderara. Simplemente asintió, con una mirada de profundo respeto. Considera lo hecho, Elena. Ricardo estaría orgulloso de ti. Salí de esa oficina sintiéndome como una persona nueva. El poder que Carmen había mencionado no era solo el dinero. Era la autoridad moral que mi esposo me había conferido. No estaba actuando por venganza. Estaba cumpliendo con el deber sagrado de proteger nuestro legado. Estaba honrando a mi esposo. Y estaba, por primera vez, reclamando mi propio lugar, no como la madre de Sofía, sino como Elena Morales, la guardiana de la dignidad de mi familia. Después de mi llamada con Sofía, el silencio fue ensordecedor. Sabía que había detonado una bomba y solo era cuestión de tiempo antes de que la onda expansiva me alcanzara. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, mi teléfono sonó. No era Sofía. Era Javier. Su voz, normalmente suave y un poco condescendiente, tenía un tono duro y autoritario. Elena, dijo, sin molestarse en saludos. Necesitamos hablar. Lo que hiciste fue increíblemente irresponsable y ha puesto a Sofía en una situación terrible. Ha estado llorando todo el día. Hola, Javier. Yo estoy bien, gracias por preguntar, respondí con una calma deliberada que sabía que lo desarmaría. Hubo una pausa. Claramente no esperaba esa respuesta. Escucha, no estoy para juegos, espetó. Esto es serio. Has creado un problema y necesitamos resolverlo. Sofía y yo, y mi madre, queremos reunirnos contigo para aclarar este malentendido. No hay ningún malentendido, Javier. Fui muy clara con Sofía, le dije. Bueno, a nosotros no nos parece claro en absoluto, insistió. Te esperamos esta noche a las 8 en el restaurante, La Casona. Es importante que vengas. Tenemos que hablar de cómo vamos a solucionar el desastre que provocaste. La elección del restaurante no fue una coincidencia. La Casona era uno de los lugares más caros y formales de la ciudad, el tipo de sitio donde se cierran negocios y se libran batallas de poder. Era su territorio, no el mío. Querían ponerme en una posición de desventaja, intimidarme con el lujo y la formalidad, rodearme para que me sintiera pequeña y culpable. Querían una emboscada. Está bien, Javier, respondí, mi voz tan serena como un lago en calma. Allí estaré. Colgué y una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Me habían invitado a la arena, y yo pensaba ir preparada. Pasé el resto del día no en la panadería, sino preparándome para la batalla. Pero mi preparación no consistió en buscar argumentos o defensas. Consistió en centrarme, en recordar por qué estaba haciendo esto. Fui a mi armario y miré mi ropa. Mi primer instinto fue buscar el traje sastre azul marino, mi armadura de la visita al abogado. Pero luego lo descarté. No quería parecer que estaba tratando de ser como ellos. No quería jugar su juego. En su lugar, elegí un vestido sencillo de lino negro, uno que me había hecho una costurera de mi barrio años atrás. Era elegante, pero sin pretensiones. Era yo. Lo combiné con un rebozo de seda gris que había sido de mi madre y unos zapatos cómodos. No iba a ir disfrazada. Iba a ir como Elena Morales. Luego, me senté en mi pequeña sala de estar y abrí la caja de madera de cedro una vez más. Saqué la copia del testamento que el licenciado Morales me había dado. La leí una y otra vez, no para memorizarla, sino para absorber la fuerza de las palabras de Ricardo, para sentir su apoyo a través del tiempo. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi bolso. Junto a él, coloqué la fotografía de nuestra inauguración. Y finalmente, añadí un último objeto, el pequeño llavero de plástico de la Torre Eiffel que Sofía me había traído de Europa. El símbolo barato de un sacrificio muy caro. Cuando salí de mi casa esa noche, no sentía miedo.
Sentía una calma profunda, una certeza absoluta. No iba a una emboscada. Iba a un ajuste de cuentas. Ellos habían elegido el lugar, la arena. Pero la batalla se libraría bajo mis términos. No con gritos ni acusaciones, sino con la verdad. Y la verdad, como el pan bien hecho, tiene una forma de imponerse por sí misma. Llegué a La Casona, puntualmente a las 8. El restaurante era todo lo que esperaba: techos altos, candelabros de cristal, camareros que se movían con un sigilo fantasmal y un murmullo de conversaciones discretas que flotaba en el aire como un perfume caro. Un maitre con un smoking impecable me guió a través del salón hasta una mesa apartada en un rincón discreto. Y allí estaban, el tribunal en pleno. Beatriz, sentada muy erguida, con un vestido de seda y un collar de diamantes que lanzaba destellos fríos. Javier, a su lado, con el ceño fruncido y una expresión de impaciencia. Y Sofía, mi hija, sentada entre los dos, con los ojos hinchados y rojos, la imagen misma de la víctima trágica. Cuando me acerqué, los tres me miraron como si fuera una aparición inesperada. Claramente, esperaban que llegara nerviosa, disculpándome, pero mi calma parecía desconcertarlos. Elena, dijo Beatriz, rompiendo el silencio con una voz que pretendía ser conciliadora pero que goteaba condescendencia. Gracias por venir. Estábamos muy preocupados. Me senté, coloqué mi bolso a mi lado y miré a cada uno de ellos a los ojos. No hay nada de qué preocuparse, Beatriz, respondí tranquilamente. Javier carraspeó, tomando el control. Elena, seamos directos. Lo que hiciste fue inaceptable. Cancelar la tarjeta de esa manera, sin previo aviso, fue un acto hostil y ha causado un daño tremendo. Sofía pasó la peor vergüenza de su vida, añadió Beatriz, poniendo una mano sobre el brazo de mi hija en un gesto de falso consuelo. Esta niña no se merece esto. Está bajo mucha presión con la boda. Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas acusadoras. No entiendo por qué me odias tanto, mamá, susurró, su voz temblando. Siempre pensé que me querías. La obra de teatro era perfecta. Tenían los papeles bien distribuidos: el fiscal, Javier, la jueza comprensiva, Beatriz, y la víctima inocente, Sofía. Y yo, por supuesto, era la acusada, la madre cruel y desnaturalizada. Dejé que hablaran. Dejé que expusieran todos sus agravios, que pintaran su versión de la historia. Hablaron del estrés, de las apariencias, de lo que la gente diría. Hablaron de la humillación, del daño a su reputación. Hablaron de todo, excepto de la verdad. Yo permanecí en silencio, escuchando con una atención impasible. No los interrumpí. No me defendí. Simplemente los dejé construir su propio escenario, su propia trampa. Un camarero se acercó a tomar mi orden. Solo un vaso de agua, por favor. Con gas, dije con una sonrisa amable. Mi calma los estaba volviendo locos. Estaban acostumbrados a las reacciones emocionales, a los gritos, a las lágrimas. Mi serenidad era un muro contra el que sus acusaciones rebotaban sin hacer mella. Finalmente, cuando pareció que se habían quedado sin argumentos, Javier se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un tono de amenaza contenida. Mira, Elena. No sé qué juego estás jugando, pero tiene que parar. Necesitas reactivar esa tarjeta. Necesitas solucionar esto. Por el bien de Sofía. Por el bien de la familia. La familia, repetí, probando la palabra en mis labios como si fuera un sabor nuevo. Es interesante que uses esa palabra, Javier. Me acomodé en mi silla, sabiendo que el telón de su acto había caído. Ahora, era mi turno de subir al escenario. El prólogo había terminado. La obra principal estaba a punto de comenzar. Y yo tenía el guión en mi bolso. El silencio que siguió a mi comentario se podía cortar con un cuchillo. Los tres me miraron, expectantes, sintiendo el cambio de poder en la mesa. La presa se había negado a actuar como una presa. Con un movimiento lento y deliberado, puse mi bolso sobre la mesa. No lo abrí todavía. Primero,
Fijé mi mirada en mi hija. Sus ojos llorosos ya no me afectaban. Veía a través de ellos la manipulación, el egoísmo, la niña malcriada que se negaba a crecer. Sofía, dije, mi voz suave pero resonando en el silencio tenso. Antes de hablar de dinero, de tarjetas o de bodas, quiero que me contestes algo. Una pregunta simple. Ella me miró con recelo. ¿Qué? Tu padre y yo te enseñamos muchas cosas. Pero, ¿cuál dirías tú que fue la lección más importante que él, tu padre, siempre intentó enseñarte sobre lo que significa ser una familia? La pregunta la tomó por sorpresa. Parpadeó, confundida. Miró a Javier y a Beatriz buscando ayuda, pero ellos estaban tan perplejos como ella. Era una pregunta que no tenía que ver con dinero, y eso los descolocó por completo. Pues, balbuceó, buscando una respuesta que sonara bien. Supongo que estar unidos. ¿Apoyarnos los unos a los otros? Negué lentamente con la cabeza, una sonrisa triste en mis labios. No, mi amor. Eso es lo que viene después. El pilar, la base de todo, la lección que tu padre repetía una y otra vez era otra. Era una sola palabra, respeto. Abrí mi bolso. Mis movimientos eran tranquilos, sin prisa. Saqué la copia doblada del testamento. El papel se sentía pesado, cargado de significado. Lo desdoblé y lo alicé sobre la mesa, junto a mi vaso de agua. Tu padre era un hombre muy sabio, continué, mi voz ganando fuerza. Sabía que el amor sin respeto es solo un sentimiento hueco. Y por eso, cuando escribió su testamento, se aseguró de dejarlo muy claro. Mis ojos se encontraron con los de Beatriz, que ahora me miraba con una atención rapaz, habiendo notado el documento legal. Esto no es un malentendido, como dijo Javier, afirmé, mirando a cada uno de ellos. Es una consecuencia. Deslicé el papel por la mesa hacia Sofía. Lee esta cláusula, por favor. En voz alta. Sofía miró el papel, sus ojos recorriendo la caligrafía de su padre. Su rostro palideció. Empezó a leer, su voz un temblor apenas audible. Este patrimonio servirá para nutrir y proteger a mi familia, construida sobre los pilares inquebrantables del amor, la lealtad, y sobre todo, el respeto mutuo. Se detuvo, incapaz de continuar. Sigue, la insté, mi voz ahora implacable. Ella tragó saliva y continuó, su voz rompiéndose. Si en algún momento el pilar del respeto se rompe, la administradora, mi amada esposa Elena, tiene no solo el poder, sino el deber sagrado de proteger nuestro legado. El deber sagrado, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire. Cuando decidiste que yo no era familia cercana, Sofía, no solo me insultaste a mí. Rompiste el pilar del que hablaba tu padre. Traicionaste su legado. Y yo, como su esposa y administradora de ese legado, simplemente cumplí con mi deber. Saqué el llavero de plástico de la Torre Eiffel y lo dejé caer sobre el testamento. El ruidito que hizo fue casi cómico en su insignificancia. Esto es lo que valió mi sacrificio para ti. Luego, saqué la foto de la inauguración y la puse al lado. Y esto es lo que tú has destruido. La máscara de Sofía finalmente se rompió. No es justo, gritó, su voz aguda y estridente, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. Ese dinero también es mío. Me lo estás robando. Eres una bruja egoísta. Beatriz y Javier se quedaron mudos, sus rostros una mezcla de shock y horror al darse cuenta de la verdad. El dinero no era de Sofía. Nunca lo había sido. El poder nunca había estado en sus manos. Me levanté de la mesa. El dinero nunca fue tuyo, Sofía, dije con una calma devastadora. Era el patrimonio de una familia. Una familia que tú misma decidiste que ya no existe. Di media vuelta y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. Dejé atrás el caos, los gritos de mi hija, las miradas atónitas de sus futuros suegros y la cuenta sin pagar de una guerra que ellos habían empezado, pero que yo, la reina en mi tablero, acababa de ganar con una sola jugada maestra. Salir de la casona
Esa noche fue como salir a la superficie después de haber estado conteniendo la respiración bajo el agua durante mucho tiempo. El aire nocturno de la ciudad, normalmente cargado de contaminación y ruido, me pareció increíblemente fresco y puro. Mientras caminaba hacia la parada de taxis, no sentí euforia ni triunfo. Sentí una calma profunda, una sensación de finalidad. Había cerrado un capítulo doloroso de mi vida, y aunque las páginas estaban manchadas de lágrimas, la última palabra la había escrito yo. La onda expansiva de la explosión en el restaurante no tardó en llegar. Durante los días siguientes, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Primero fueron los mensajes de Sofía. Empezaron con ira y acusaciones, textos largos y en mayúsculas llamándome ladrona, monstruo, diciendo que le había arruinado la vida. Cuando vio que no respondía, el tono cambió a la súplica. Mamá, por favor, contesta. Cometí un error. Lo siento. Hablemos, por favor. Te necesito. Eran mensajes calculados, diseñados para apelar a mi instinto maternal, pero yo ya era inmune a ese veneno. Veía la manipulación detrás de cada «te necesito». Luego vinieron las llamadas de Javier. Intentó usar un tono razonable, de hombre de negocios. Elena, creo que todos nos exaltamos. Esto se puede arreglar. Podemos llegar a un acuerdo. Pensemos en la felicidad de Sofía. Cuando se dio cuenta de que su lógica no funcionaba, su verdadera naturaleza salió a la luz, y las llamadas se volvieron exigentes y amenazantes. Incluso Beatriz intentó su propia táctica. Me envió un arreglo floral absurdamente grande a la panadería con una tarjeta que decía, «Las familias tienen desacuerdos. Espero que podamos superarlo. Con afecto, Beatriz». El gesto era tan vacío y falso que me provocó una risa amarga. Puse las flores afuera, para que los vecinos las tomaran. Finalmente, cuando se dieron cuenta de que no podían romper mi silencio, la guerra se trasladó a otro frente, la familia. Algunos de mis primos y tíos lejanos, con quienes apenas hablaba, de repente me llamaban para decirme que habían escuchado la terrible historia de Sofía, y que cómo podía ser tan cruel con mi única hija. Sofía estaba envenenando el pozo, pintándome como la villana en su melodrama personal. Fue doloroso, pero también revelador. Me di cuenta de cuántas relaciones se basan en la costumbre y el chisme en lugar del afecto genuino. La única persona cuyo apoyo era inquebrantable fue mi hermana Carmen. «Déjalos que hablen», me dijo una noche por teléfono. «Los perros ladran a lo que no entienden. Tú mantente firme. Estás construyendo tu paz, y eso siempre va a molestar a los que viven en el caos». Y eso fue lo que hice. Bloqueé el número de Sofía y el de Javier. Dejé de contestar llamadas de números desconocidos. Me concentré en mi trabajo, en el ritmo terapéutico de amasar el pan, en las sonrisas de mis clientes habituales. La panadería se convirtió en mi fortaleza, mi santuario. La noticia de la ruptura no me sorprendió. Me la contó una vecina chismosa que lo había oído de otra persona. La boda se había cancelado. Aparentemente, sin la promesa del dinero de la familia de la novia, el amor de Javier por Sofía se había enfriado considerablemente. Su castillo de arena, construido sobre cimientos de ambición y mentiras, se había derrumbado con la primera marea de la realidad. Una parte de mí sintió una punzada de tristeza por mi hija. A pesar de todo, era mi hija. Pero era la tristeza que se siente por un extraño que ha tomado malas decisiones. El vínculo íntimo, el que me hacía sentir su dolor como si fuera mío, se había roto. Una tarde, mientras cerraba la tienda, me senté en la oscuridad, escuchando el sonido del viento afuera en lugar del timbre incesante del teléfono. Y por primera vez en años, sentí una paz absoluta. Era una paz solitaria, sí, pero era mía. Era el silencio que queda después de la batalla, el silencio de las cenizas de un castillo que nunca debió haber sido construido. Y en ese silencio, comencé a escuchar una voz que había ignorado durante mucho tiempo, la mía. Los meses que siguieron fueron un renacimiento. Con el ruido de fondo de la guerra familiar finalmente silenciado,
comencé a redescubrir a la mujer que había quedado sepultada bajo capas de obligaciones maternales y sacrificios silenciosos. La primera decisión que tomé fue audaz y liberadora. Una mañana, llamé a mi hermana. Carmen, le dije, mi voz vibrando de una emoción que no había sentido en décadas. ¿Recuerdas ese viaje del que siempre hablábamos? ¿El que Ricardo y yo nunca pudimos hacer? ¿Andalucía?, preguntó, su voz teñida de sorpresa. El mismo, confirmé. Haz las maletas. Nos vamos el mes que viene. Y no vamos a escatimar en gastos. El viaje fue más que unas vacaciones. Fue una peregrinación. Visitamos los pueblos blancos, nos perdimos en las callejuelas de Sevilla, nos sentamos en cafés en Granada con la Alhambra de fondo. Y, por supuesto, visitamos panaderías. Hablé con maestros panaderos ancianos, aprendí técnicas que nunca había imaginado, probé panes cuyo sabor hablaba de siglos de tradición. No solo estaba cumpliendo el sueño de Ricardo, lo estaba haciendo mío, honrando su memoria no con tristeza, sino con la alegría de vivir. En una pequeña panadería en un pueblo cerca de Ronda, mientras observaba a una familia trabajar junta, riendo y cubriéndose de harina, sentí una punzada en el corazón. Pero no era por Sofía. Era una punzada de comprensión. Me di cuenta de que la familia que yo anhelaba no era la que había perdido, sino una que aún podía construir, una comunidad. Cuando regresé a México, venía cargada de nuevas recetas, nuevas ideas y una nueva perspectiva. Invertí una parte del dinero del fideicomiso, el dinero que ahora entendía que era para mi bienestar, en mi propio legado. Remodelé la panadería. No para hacerla más lujosa o moderna, sino para hacerla más acogedora. Instalé una gran mesa comunal en el centro y amplié la cocina. Mi proyecto más querido fue algo que surgió de mi viaje. Empecé a ofrecer clases de repostería gratuitas para los niños del barrio los sábados por la mañana. Quería compartir la magia, la terapia que era trabajar con la masa. Quería que tuvieran un lugar seguro y cálido donde crear algo con sus propias manos. La panadería, el dulce recuerdo, se transformó. Ya no era solo una tienda, era el corazón de la comunidad. Las mañanas de los sábados se llenaron de las risas de los niños, del olor a pan quemado por accidente y del orgullo en sus rostros cuando sacaban sus propias creaciones del horno. Mis clientes habituales se convirtieron en amigos que se sentaban en la mesa comunal a compartir un café y una historia. Mi soledad se había evaporado, reemplazada por una red de afecto genuino y respeto mutuo. Había vuelto a sembrar mi jardín, y estaba floreciendo de maneras que nunca había imaginado. Una tarde de lluvia, 6 meses después de la confrontación, la campanilla de la puerta sonó. Levanté la vista de la masa que estaba amasando y mi corazón se detuvo por un segundo. Era Sofía. Estaba parada en el umbral, empapada por la lluvia, sin paraguas. Se veía más delgada, más pálida. La ropa de diseñador había sido reemplazada por unos jeans gastados y una simple camiseta. No había rastro de la mujer arrogante y glamorosa que había conocido. En su lugar, había una joven que parecía perdida. No dijo nada. Solo se quedó allí, mirándome, sus ojos grandes y oscuros llenos de una emoción que no pude descifrar. No era ira, no era desafío. Parecía cansancio. Un cansancio profundo, del alma. Dejé la masa, me sequé las manos en el delantal y caminé hacia ella. No sabía qué decir, qué hacer. Una parte de mí, la madre herida, quería cerrar la puerta. Pero la mujer que había viajado a España, la que había encontrado una nueva alegría, vio algo más. Vio a una niña que había perdido su camino. Entra, le dije en voz baja. Te vas a resfriar. Entró lentamente, mirando a su alrededor como si viera la panadería por primera vez. Vio la mesa comunal, las fotos de los niños en la pared, el nuevo horno reluciente. Se detuvo frente a mí, sin atreverse a mirarme a los ojos. He estado trabajando de mesera en un restaurante en el centro, dijo, su voz apenas un susurro. Javier se fue. Sus padres, bueno. Estoy sola. No había un, lo siento, explícito, pero estaba implícito en cada palabra,
en su postura encorvada, en la forma en que se abrazaba a sí misma. No le ofrecí palabras de consuelo vacías. No le dije, te lo dije. Simplemente fui al mostrador, tomé uno de los delantales limpios y se lo extendí. La cocina necesita una buena barrida, le dije. Levantó la vista, sorprendida, sus ojos llenándose de lágrimas. Esta vez, supe que eran reales. Asintió en silencio y tomó el delantal. No sé qué pasará con nosotras. El perdón no es un interruptor que se enciende y se apaga. Es un camino largo, y apenas estamos en el primer paso. No sé si alguna vez volveremos a ser la madre y la hija que éramos, y quizás eso sea bueno. Pero al verla tomar la escoba y empezar a barrer el suelo de la panadería donde creció, sentí una pequeña semilla de esperanza. Más tarde, mientras observaba a los niños de mi clase de sábado decorar sus galletas, mi mirada se posó en Sofía, que estaba limpiando una de las bandejas en el fregadero. No había glamour en su tarea, solo el trabajo honesto y humilde que yo había conocido toda mi vida. Y en ese momento, entendí la lección final. Mi viaje no había sido sobre ganar una batalla contra mi hija. Había sido sobre ganarme a mí misma. Sobre encontrar mi propio valor más allá de mi papel de madre. Aprendí que no puedes obligar a nadie a valorarte. No puedes comprar su respeto ni mendigar su amor. Pero siempre puedes elegir valorarte a ti misma. Puedes construir tu propia felicidad, tu propia comunidad, tu propio legado. Y esa, me di cuenta, es la única herencia que nadie, nunca, te puede quitar. Después de comer, fui sola al cementerio. El otoño había pintado los árboles de ocres y dorados. Me senté junto a la lápida de mármol, que ya tenía su nombre grabado de forma permanente. Limpié unas hojas secas que habían caído sobre ella. Hola, mijo, susurré. Feliz cumpleaños. Hoy te hice tu mole. Quedó rico, casi como a ti te gustaba. Le conté sobre la fundación, sobre las familias que estábamos ayudando. Le conté sobre la foto que Valeria me había enviado. Tenías razón, mi niño, le dije, acariciando la fría piedra. El corazón tiene una capacidad infinita. Incluso uno roto como el mío. Ella está aprendiendo, y yo también. Estoy aprendiendo a vivir sin ti, pero contigo siempre presente. No hubo respuesta, por supuesto. Solo el susurro del viento entre los árboles. Pero en ese susurro, me pareció escuchar su voz. Me pareció sentir su abrazo. Me levanté y dejé una flor de cempasúchil sobre su nombre. Al volver a casa, me detuve en mi jardín. Las últimas rosas del verano aún se aferraban a sus tallos. Toqué sus pétalos suaves, aterciopelados. El legado de Mateo no era el dinero, ni la casa, ni siquiera la fundación. Su verdadero legado era esta paz que yo sentía. La certeza de que nuestro amor había sido más fuerte que cualquier mentira. Me había dado la oportunidad de elegir la justicia sobre la venganza, y al hacerlo, me había liberado. Algunos lazos, aprendí, son más fuertes que el silencio y la distancia. Y el amor de un hijo, al final, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Mi hijo había encontrado el suyo. Y yo, por fin, también estaba en casa.